Estimada comunidad ingenieril, sean bienvenidos nuevamente a esta sección de videotutoriales. Mi nombre es Joseph Quispe. En esta ocasión, en colaboración de la Asociación de Ingeniería Estructural del Perú, ASOCIEP, les traemos un video más del curso de Análisis Estructural 1. El día de hoy veremos el tema métodos energéticos. Veamos primero lo que es la energía de deformación. Tendríamos que el trabajo U de una fuerza F, mientras que esta fuerza produzca un desplazamiento de un cuerpo en la dirección de X, entonces dicho trabajo sería igual a la integral de X1 hasta X2. Eso representa dos puntos cualquiera, los cuales podemos asignar nosotros dependiendo de qué tramo nosotros queremos hallar la energía o el trabajo. Y eso multiplicado por F diferencial de X. Ahora, si supongamos que tenemos una barra como esta, y le aplicamos una carga P en sentido vertical hacia abajo, entonces esta barra se va a deformar. Un desplazamiento delta. Ahora, debemos acordarnos de dos de las hipótesis del análisis estructural que hemos visto en la semana pasada, y una de ellas es el equilibrio estático. Para empezar, esto quiere decir que las cargas aplicadas a la estructura no van a presentar variaciones considerables en el tiempo. Entonces, quiere decir que P va a ser un valor constante. Y segundo, tenemos el rango elástico lineal. Si recordamos un poco el diagrama esfuerzo de deformación unitaria, la forma como se relacionan estas dos variables es mediante esta curva que está en color azul. Y además que el módulo de Young E es igual al esfuerzo entre la deformación unitaria. Pero si nosotros trabajamos dentro del rango lineal, para todas las estructuras que trabajemos aquí se asume siempre un rango lineal, entonces tendríamos que el valor de E es constante, debido a que la relación de formación debido a que la relación esfuerzo entre deformación es constante. Ahora, sabemos que el esfuerzo es igual a una fuerza entre una área, y que el área se asume constante. Y después que la deformación unitaria es igual a la deformación entre la longitud. Y la longitud es constante aquí también. Entonces, teniendo esta idea, nosotros podríamos establecer, si pasamos a multiplicar aquí, y si pasamos a multiplicar este L aquí, podríamos asumir una relación lineal entre dicha fuerza F y entre delta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un diagrama fuerza de formación. Y ahora, recordemos que la energía de formación es igual a la integral de 0 a x por f de x. Entonces, si nosotros queremos encontrar aproximadamente una relación entre la fuerza y la deformación x para encontrar una función, entonces tendríamos que realizar este análisis. Tendríamos que para una carga aplicada a P tendríamos una deformación delta. Pero ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos calcular F de forma general en función a X? Podremos ubicar en cualquiera de los puntos de la curva un punto F de fuerza y un punto X. Entonces, estableciendo una relación entre ellos, tendríamos que P entre delta es igual a F entre X. Y si pasamos a multiplicar, entonces tendríamos que F es igual a P entre delta por X. Entonces, reemplazando en la expresión que teníamos al inicio, en esta de aquí, tendríamos que la energía de deformación es igual a P entre delta por X, integrando desde 0 a delta. Se asume 0, el punto inicial donde la estructura no se ha deformado, y delta la deformación final. Y entonces, al resolver esta integral, tendríamos P de X cuadrado entre 2 delta, yendo desde 0 a delta. Y finalmente tendríamos que la energía de deformación es igual a P por delta entre 2. Veamos ahora la energía de deformación para distintos tipos de carga. Veamos entonces la fuerza axial o normal. Bueno, del caso anterior, como teníamos una fuerza que se aplicaba axialmente en una barra, entonces de forma general diremos que para una barra de longitud L podemos aplicar una fuerza normal. Y la reacción normal va a ser en ambos extremos opuestos. Entonces, tendríamos que la energía de deformación es igual a N por la deformación delta
que va a producir esta fuerza axial entre dos. Ahora, debemos recordar que esa deformación delta es la integral de 0 a L de n de x entre EA, donde A es el área de la sección transversal. Para esta fórmula es necesario ver el libro del Hibeler, Mecánica de Materiales, el capítulo 4. Y también cabe mencionar de que esto se encuentra en el video Resistencia de Materiales de la misma línea de cursos de Asocié. Y entonces, reemplazando simplemente en la primera ecuación que teníamos aquí el valor de delta, tendríamos finalmente que la energía de formación normal es igual a la integral de n cuadrado de x entre 2EA. Veamos ahora la energía de formación para el caso de la flexión. A ver, si tenemos una viga doblemente apoyada, como esta que tenemos a continuación, y si le aplicamos un momento en el extremo izquierdo, esto va a generar un ángulo de giro θ, que es decir, el ángulo de giro, la pendiente de la recta tangente a la deformación. Entonces, si relacionamos el momento con ese giro, tendríamos una curva parecida a la curva de esfuerzo de deformación. Entonces, recordemos que nosotros trabajamos en el rango elástico lineal. Entonces, la energía de deformación sería el área de ese triángulo, ¿cierto? Sería m por θ entre 2. Pero ahora, recordemos que dθ es igual a m entre EI diferencial de x, donde I es el momento de inercia de la sección. Para esto debemos ver el libro de Hibeler, Mecánica de Materiales, el capítulo 12, para ver la demostración de esa fórmula que les estoy mencionando aquí. Entonces, si nosotros integramos para hallar el valor de θ, tendríamos la integral de 0 a x de m entre I diferencial de x. Entonces, si nosotros reemplazamos en la ecuación que teníamos al inicio, tendríamos que la energía de deformación por flexión es igual a la integral de 0 a x de m cuadrado entre 2i diferencial de x. Ahora veamos la energía de deformación por cortante. Tenemos que para una sección diferencial con un ancho de dx, si le aplicamos esfuerzos cortantes, y esta sección es una diferencial de área, entonces tendríamos una deformación angular gamma. Y esto también va a producir un desplazamiento de delta. Entonces, por desplazamientos pequeños tendríamos que d de delta es igual a gamma por d de x. Ahora, si nos acordamos bien, estamos en el rango elástico lineal, por lo que el esfuerzo y la deformación angular tienen una relación lineal. Entonces, de ahí podemos inferir la siguiente relación, que es el módulo de rigidez al cortante es igual al esfuerzo cortante entre la deformación angular. Y de esta relación obtenemos que el valor de la deformación angular gamma es igual al esfuerzo cortante entre g. Ahora, para yo calcular la energía de deformación necesito una fuerza y necesito también un desplazamiento. Recordemos, la energía de deformación es igual al trabajo de una fuerza en la dirección de x. Entonces, según lo observado, podemos determinar que tenemos también una relación lineal entre el esfuerzo cortante y el desplazamiento delta. Entonces, la energía de deformación sería esa área en celeste, lo cual sería la energía de deformación igual a el esfuerzo cortante por diferencial de área. ¿Por qué por diferencial de área? Porque sabemos que nosotros necesitamos calcular una fuerza. Entonces, el esfuerzo cortante por d de área nos va a dar una fuerza y el d de delta es un desplazamiento. Y a esto lo dividimos entre 2 porque es el área. Luego tendríamos que reemplazar ese d de delta por la deformación angular gamma por d de x. Y luego recordemos, como tenemos la deformación angular igual al esfuerzo cortante entre g, reemplazamos y tendríamos la siguiente expresión. La energía de deformación es igual a al esfuerzo cortante por diferencial de volumen. Recordemos, diferencial de área por diferencial de un x, tendríamos diferencial de volumen aquí, y entre 2g. Y ahora, continuando con la expresión que teníamos anteriormente, tenemos que la energía de deformación es igual a la integral del esfuerzo cortante al cuadrado por diferencial de volumen entre 2g. Entonces, hay que recordar que el esfuerzo cortante es igual a la cortante por Q entre IT. B representa la cortante en este caso. Y esto lo podemos ver en el libro de Hibeler, Mecánica de Materiales, en el capítulo 7.
Ahora, ¿qué representa cada uno de estos valores? B es el módulo de la fuerza cortante y el momento de la sección, el momento de inercia de la sección. T, el ancho de la sección transversal, medida en el punto donde se tomará el esfuerzo cortante. Y Q es igual a Y' por A'. A ver, algo simple. Si tenemos una sección rectangular, trazamos su eje neutro, lo cual debemos hallar nosotros, y calculamos el área en el extremo superior, puede ser cualquiera, extremo superior o inferior, ese sería su área. Ahora, el Y' es igual a la distancia del centroide de esta área hasta el eje neutro. Listo, eso sería todo. Y ahora, si reemplazamos eso en la ecuación, tendríamos que U es igual a la integral de B por Q entre IT elevado al cuadrado, diferencial de volumen entre 2G. Pero si asumimos un área A de sección constante, ese diferencial de volumen lo reemplazamos por un área diferencial de X. Ahora, el factor de forma debemos recordar que es igual a al cuadrado, Q al cuadrado, entre I cuadrado, T cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos ese factor de forma entre un área, tendríamos esto. A por Q cuadrado entre I cuadrado, T cuadrado. Y si eso lo reemplazamos en la expresión que tenemos, finalmente la energía de deformación por cortante es igual al factor de forma por la integral de la cortante al cuadrado, diferencial de X, entre 2GA. Y eso sería todo. Y por último, veamos la energía de deformación por torsión. Tenemos que en una sección circular, cuando se le aplica un par torsor en esa sección, esto va a producir un ángulo de giro θ en este caso. Entonces, sabemos de lo obtenido anteriormente que la energía de deformación por cortante es la integral de el esfuerzo cortante al cuadrado, diferencial de volumen entre 2G. Entonces, en una sección circular, el esfuerzo cortante es igual a el par torsor por ρ, que es el radio de giro, entre J, que es el momento de inercia polar. Entonces, para esto debemos ver el libro de Hibbeler, Mecánica de Materiales, en el capítulo 5 para ver la demostración de esta expresión. Entonces, si dividimos ese diferencial de volumen en diferencial de área por diferencial de X, tendríamos que hallar una doble integral para resolver esta energía de deformación por torsión. Entonces, cuando nosotros reemplazamos esta energía, reemplazamos este esfuerzo cortante por la expresión que tenemos aquí, tendríamos lo siguiente: la integral de T por ρ elevado al cuadrado entre 2GJ al cuadrado y arriba diferencial de área por diferencial de X. Entonces, la energía de deformación por torsión, si separamos esa integral, tendríamos al lado derecho la integral de ρ al cuadrado por diferencial de área, pero sabemos de que eso es el momento de inercia polar. Entonces reemplazamos y tendríamos finalmente la siguiente expresión, que la energía de deformación por torsión es igual a la integral del par torsor al cuadrado, diferencial de X, entre 2GJ. Ahora vamos a ver en qué consiste el teorema de Castigliano. Veamos lo que dice el principio de conservación de energía. En una estructura, la energía de deformación externa y la energía de deformación interna deben ser iguales, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía de deformación externa se refiere a la acción de las cargas que vamos a aplicar en la estructura, y la energía interna se refiere a la respuesta de la estructura, que puede ser un momento flexionante, esfuerzos. Entonces, si igualamos esta ecuación y ahora tenemos que la energía de deformación externa se convierte en energía de deformación interna, entonces tendríamos esta igualdad. Pero ¿qué sucede si yo aplico un diferencial de carga? P. Eso va a producir una deformación también, una deformación delta. Entonces, ese producto es una variación de la energía. Entonces, si eliminamos esto en ambas ecuaciones y despejamos, tendríamos finalmente que la deformación delta es igual a la diferencial, la energía de deformación, entre diferencial de P. Y a esto nosotros lo conocemos como el teorema de Castigliano. Y como
es que esto se interpreta. La deformación en la dirección de la carga es igual a la derivada de la energía de deformación con respecto a dicha carga. Listo. Veamos ahora la ecuación general del método. Tendríamos entonces que la energía de deformación es igual a la siguiente expresión que vemos. En realidad, esto representa la energía de cada uno de los distintos tipos de carga que ya hemos demostrado anteriormente. Entonces, primero tenemos la fuerza axial, luego la flexión, la cortante y la torsión. Ahora, habíamos dicho que la deformación en la dirección de una carga es igual a la derivada parcial de U con respecto a P. Entonces, aplicamos esa derivada en toda la expresión debido a que U es igual a la suma de todo esto, ¿no? Y a eso, por regla de la cadena, tendríamos la siguiente expresión. Que el desplazamiento delta es igual a la siguiente expresión. Como pueden ver, lo que hemos hecho simplemente es como, si observamos que las cargas, ¿no?, tienen n cuadrado, o sea, tienen exponente 2, cuando nosotros derivamos esto, ese exponente se transforma en 1 y ese 2 pasa a multiplicar, entonces lo dividimos entre 2. Y así nos queda totalmente despejado y lógicamente tenemos que sacarle la derivada parcial a esa variable. Entonces eso es repetitivo para todos porque todos tienen exponente 2, ¿cierto? Y como denominador 2. Entonces va a depender inclusive del tipo de problema de cuál va a ser más conveniente. A veces es conveniente utilizar la expresión que tenemos aquí abajo o la expresión que tenemos aquí arriba. Eso ya depende de las condiciones del problema. Listo. Continuamos viendo algunas observaciones que tiene el método. Primero, el caso de las armaduras. Tendríamos que la energía de deformación es igual a la sumatoria de los valores de n, es decir, la fuerza axial en cada una de las barras, al cuadrado por la longitud de cada una de ellas, entre 2a. Entonces, cuando queremos hallar el desplazamiento, tendríamos que calcular la derivada parcial de u con respecto a p. Y aplicando pues la regla de la cadena, tendríamos la derivada parcial de n con respecto a p por ni, es decir, la fuerza en cada una de las barras, por Li entre ea. ¿Y qué más? Las limitaciones que tenemos en el método. Primero, no considera efectos térmicos ni errores de fábrica, solamente considera la deformación por cada una de las cargas mencionadas, ¿cierto? En este caso, cortante, flexión, torsión y deformación axial. Después, los cálculos resultan muy operativos en algunas estructuras y se limita el cálculo de armaduras y vigas. No resulta conveniente para el caso de pórticos. Y después, la dificultad para hallar las deformaciones en estructuras hiperestáticas. Lo que sucede es que, si bien es cierto, conociendo la fórmula, nosotros tenemos que derivar la energía de deformación con respecto a P, pero puede haber en algunos casos donde no conocemos alguna de las cargas, y si no conocemos una de las cargas tendríamos que hallarlas primero. Entonces, por eso es que resulta no conveniente para el caso de estructuras hiperestáticas. Esas son las limitaciones. Empezaremos ahora con la tanda de problemas. Ahora, empezando con la tanda de problemas, veamos. Una barra de longitud L, sección transversal A, módulo de Young E, momento de inercia I y módulo de rigidez al cortante G está sometida a la acción de una fuerza F, esta que vemos a continuación en la figura a nuestra izquierda, inclinada a un ángulo alfa respecto a la vertical. Y nos piden determinar la expresión del trabajo de la deformación elástica y considerar el factor de forma igual a 1, en el caso de energía de deformación por cortante. Entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer esa fuerza en los componentes X e Y, o sea, horizontal y vertical, para trabajar en coordenadas globales, ¿cierto? Entonces, podemos observar que estaríamos trabajando, en este caso, bajo flexión, debido a que esta fuerza F seno de alfa, si la multiplicamos por L, tendríamos, en el empotramiento tendríamos un momento igual a F seno de alfa por L, ¿cierto? Multiplicando esta fuerza por L. Entonces, eso nos llega a deducir que estamos trabajando en flexión. Ahora, esta fuerza F seno de alfa también estaría produciendo una cortante, y la componente F coseno de alfa estaría produciendo una fuerza axial en la dirección de la barra. Entonces, se considerará flexión, cortante y deformación axial. Ahora,
nosotros debemos identificar cuál va a ser nuestro tramo, o sea, de dónde a dónde nosotros vamos a integrar, ¿cierto? Porque nuestra ecuación está dada por integrales. De dónde a dónde nosotros vamos a considerar nuestro tramo. En este caso es recomendable utilizar el extremo superior como el punto inicial. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos como punto de inicio el empotrado, aquí, tendríamos que hallar el momento flexionante, tendríamos que hallar la componente de la fuerza también, en otro sentido, y de repente esto no resulta conveniente. Entonces, para mayor rapidez y facilidad de cálculo, es conveniente utilizar el extremo superior. Entonces, teniendo en cuenta eso, hallamos que el momento es F seno de alfa por Y, se multiplica solamente, ¿no? La cortante es constante y la fuerza normal también es constante, no varía. Entonces, asumiendo que Y va desde 0 a L, empezamos. La energía de formación por flexión sería la integral desde 0 a L de m cuadrado entre 12i por dy. Y bueno, reemplazamos simplemente la ecuación, tendríamos f cuadrado seno cuadrado de alfa y cuadrado entre 12i por dy. Y luego, integrando eso, multiplicando, ¿cierto? La integral es y al cubo entre 3, reemplazando y igual a L, ¿no? Tendríamos lo siguiente. El resultado final sería f al cuadrado L al cubo seno cuadrado de alfa entre 6i. Entonces ahí tendríamos nuestra energía por flexión. Ahora veamos por cortante. Recordemos, la fórmula es el factor de forma por la integral de 0 a L de la cortante al cuadrado entre 2GA. Y bueno, reemplazamos simplemente la expresión. Y aquí no tenemos alguna función de y multiplicada. O sea, prácticamente la integral resultante nos va a dar el mismo valor de y. Y con eso tendríamos f al cuadrado seno cuadrado de alfa entre 2GA por L. Simplemente. Entonces aquí tenemos la energía por cortante. Y por último, la energía por normal es igual a la integral de 0 a L de n cuadrado entre 2EA. Reemplazamos f cuadrado coseno cuadrado de alfa entre 2EA por dy, y no tenemos una función de y multiplicando. Entonces simplemente multiplicamos, ¿no?, L por f cuadrado coseno cuadrado de alfa entre 2EA, y eso sería nuestra respuesta para el caso de la energía de formación normal. Y entonces la energía total sería la suma de ambos, de todos, diré. Y entonces resulta conveniente también factorizar, y este sería nuestro resultado final. F cuadrado por L entre 6 por L cuadrado seno cuadrado de alfa entre 12i más 3 seno cuadrado de alfa entre GA más 3 coseno cuadrado de alfa entre EA. Y ahí acabaría este problema. Veamos ahora el problema 2, que nos dice determinar el trabajo de la deformación elástica por flexión y cortante en la viga de sección constante que se muestra a continuación. Veamos, tenemos una viga en la cual se aplica una carga P a una distancia de L tercios con respecto al primer apoyo y una distancia de 2 L tercios con respecto al segundo. Entonces, para poder hallar la función momento, en este caso deberíamos tener en cuenta cuáles son las reacciones en los apoyos. Entonces vamos a hallarlas. En los apoyos A y B. Entonces, por condición de equilibrio, la sumatoria de momentos en cualquier punto es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces, menos la reacción en A por L más P por 2L tercios, tomando como punto, como momento en el punto B, en el punto donde está la reacción B, sería igual a 0. Entonces con eso tendríamos que la reacción en A es igual a 2P tercios. Y aplicando sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, tendríamos que la reacción en B es igual a P tercios. Listo. Ahora vamos a dividir esta viga en dos tramos distintos. Primero, desde A hasta la carga P va a ser el tramo X1. Y desde B hasta la carga P en ese sentido, es decir, partiendo desde el punto B como punto inicial 0, hasta la carga P va a ser X2. Esto va a resultar conveniente para evitar hacer tramos con muchas cargas. Es decir, si tomamos estos tramos X1 y X2, solamente tendríamos que considerar para el momento en el X1 la reacción en A, y en el caso del segundo tramo tendríamos que considerar solamente la reacción en B. Ahora, para el primer tramo vamos a hallar la función momento, que sería solamente 2P por X tercios. Entonces, aplicando eso en la fórmula, tendríamos que la energía por flexión sería igual a la integral de 0 a L tercios de m cuadrado entre 12i. Reemplazamos entonces el momento
Le vamos al cuadrado y tendríamos 4p cuadrado x al cuadrado entre 9 por 2y. Y finalmente, reemplazando, tendríamos que la integral resulta x al cubo sobre 3. Entonces es por ello que aquí tenemos el al cubo tercios por 1 tercio. Y reemplazando, finalmente tendríamos 2p cuadrado L cubo entre 729i. Ahora vamos a hallar a la cortante. La cortante en este caso es constante para este tramo. Sería 2p tercios simplemente. Entonces, reemplazando en la ecuación tendríamos que es igual al factor de forma por b cuadrado entre 2ga diferencial de x y la integral, y eso es igual a la integral de 0 a L tercios de 4p cuadrado entre 9 por 2ga diferencial de x. Entonces, como consideramos el factor de forma igual a 1, simplemente lo eliminamos, es decir, se considera 1 y bueno, no afecta en nada. Y bueno, reemplazando, como no teníamos ni una función de la cortante en x, entonces simplemente multiplicamos por L tercios y tendríamos esto, 2p cuadrado por L entre 27ga. Entonces, la energía de formación de este tramo sería igual a la suma de la energía por flexión y por cortante. Tendríamos esto. Continuando ahora con el tramo 2, que va desde la reacción en B hasta 2L tercios, tendríamos que el momento es igual a P por X tercios, es decir, la reacción por X, y entonces para hallar la energía de formación simplemente reemplazamos en la fórmula y obtendríamos la integral de 0 a 2L tercios de P cuadrado por X cuadrado entre 9 por 2y. Entonces sabemos que la integral en este caso de x cuadrado es x cubo tercios, por eso es que simplemente reemplazamos en 2 al cubo, L cubo, 3 al cubo por 1 tercio. Y esto por P cuadrado entre 18, 9 por 2. Y tendríamos al final este resultado. 4p cuadrado L cubo entre 729i. Y ahora la cortante es constante en todo ese tramo, sería p tercios. Entonces la energía de deformación por cortante sería el factor de forma, al cual nosotros hemos considerado 1, de la integral por 0 a 2L tercios de la cortante al cuadrado entre 2ga. Y reemplazando, nos damos cuenta que no tenemos ni una función de x. O sea, simplemente lo multiplicamos por 2L tercios a la expresión que obtuvimos. Y sería pues p al cuadrado L entre 27ga. Entonces, para hallar al final la energía de formación por ambos efectos, tendríamos que sumar ambos valores. Entonces, ahora, si queremos determinar la energía de deformación total, tendríamos que sumar ambos efectos. Primero del tramo 1 y luego del tramo 2. Entonces, sumamos ambos y nos quedaría esta expresión. 2p cuadrado L cubo entre 243i más p cuadrado L entre 9ga. Y finalmente factorizando tendríamos esta expresión. P cuadrado L novenos por L cuadrado entre 27i más 1 entre ga. Y eso sería todo para este problema. A ver, ahora continuamos con el problema 3. Nos dicen determinar el desplazamiento horizontal del nudo 1 siendo EA constante para todas las barras. Bueno, a este punto 1, por dato también, le aplicamos una carga P. Entonces, tenemos a continuación una armadura. Según el teorema de Castigliano, el desplazamiento sería igual a la derivada parcial de U con respecto a P, pero U, para el caso de armaduras, es P, que se refiere a la magnitud de la carga aplicada en la dirección del desplazamiento, por la sumatoria de las fuerzas axiales en cada barra por la longitud de cada una de ellas entre EA, porque se asume constante. Entonces, nosotros debemos determinar la longitud de cada uno de los elementos. Y entonces, por simple geometría, como tenemos en el lado 2, 4, el valor de A como dato, entonces podemos hallar la longitud de las barras 1, 4 y 1, 2. Y tendríamos A entre raíz de 3. Y lo mismo aplicamos para las barras 2, 3 y 3, 4. Y también tenemos A entre raíz de 3. Ahora debemos calcular las fuerzas axiales en cada una de las barras. Tendríamos, si analizamos el nudo 1, y si conocemos el ángulo de inclinación con respecto al eje X de las fuerzas que se aplican aquí, que es en este caso la fuerza de la barra 1, 2, la fuerza de la barra 1, 4 y P, que están en equilibrio, entonces cuando tenemos este caso que los ángulos forman 120 grados entre sí, acá tenemos también 120 grados, porque esto es 90, este ángulo de aquí es 90,
y acá sería 30. Entonces 120 grados y en el otro también tendríamos 120 grados. Cuando sucede este caso, tenemos que las fuerzas son iguales. En este caso las fuerzas serían igual a P. Y los ponemos ahí. Ahora, el signo negativo se refiere a la dirección en la que están apuntando. Están apuntando hacia adentro de la barra. Y ahora analicemos el nudo 2. Tenemos en equilibrio la fuerza de la barra 2,4, la fuerza de la barra 2,1 que ya conocemos que vale P, y la fuerza de la barra 2,3 que queremos hallar. Entonces, hallamos la fuerza 2,4 y eso es igual a 2P entre raíz de 3. Simplemente hemos proyectado, ¿cierto? La fuerza de la barra 2,1 e inclusive, como podemos ver, estas fuerzas serían iguales. Esta con esta serían iguales. Entonces, tendríamos que la fuerza 2,3 vale P. Y colocamos ahí. Y finalmente la fuerza 3,4 por simetría, ¿cierto? O lo podemos hacer por condiciones de equilibrio o en este caso por simetría. Observamos que la estructura es simétrica respecto al eje 1,3. Entonces las fuerzas son iguales. Proyectamos acá, esa fuerza sería igual. Y observamos también que en el caso anterior, ¿no?, las fuerzas eran iguales. Porque tenemos simetría con respecto a cargas, la carga P se aplica en ese eje, y simetría geométrica también. Y listo, le colocamos la carga menos P. Ahora, conociendo la magnitud de la fuerza en la barra 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, y que estas todas son iguales a menos P, y que además las longitudes también son iguales, entonces podemos inferir de que los desplazamientos horizontales van a ser iguales también. ¿Bien? Ahora, la derivada parcial de la fuerza normal que actúa en cada una de las barras con respecto a P es igual a menos 1. Entonces tendríamos que el desplazamiento 1, 2, lo cual es igual a todos, ¿no? 2, 3, 3, 4 y 4, 1, es igual a menos 1 por menos la carga, o sea, la acción de la fuerza normal aplicada, que es menos P, por la longitud, que es R entre raíz de 3. Entonces finalmente tendríamos que el desplazamiento 1, 2 es igual a PA entre raíz de 3 EA. Ahora, en la barra 2, 4, tendríamos que la derivada parcial de n con respecto a P es igual a 2 entre raíz de 3. Ahora, el desplazamiento 2, 4 es igual a 2 por 2P, 2 raíz de 3 por 2P entre raíz de 3, es decir, la derivada parcial por la fuerza normal aplicada en dicha barra. Y entonces, al multiplicar ese producto, tendríamos 4PA entre 3EA, que sería el desplazamiento en 2, 4. Entonces, por el principio de superposición, podemos sumar los efectos de todas las barras, o sea, todos los desplazamientos horizontales que genera cada una de las barras, y tendríamos entonces que sumar 4 veces delta 1, 2 más delta 2, 4. Y finalmente, al hacer eso tendríamos 4PA entre 3EA por 1 más raíz de 3. Y eso sería todo para este problema. Ahora veamos el problema 4. Nos dicen, la barra en arco de circunferencia que se muestra está en un plano vertical. Actúa sobre una carga horizontal concentrada en P. O sea, que este arco está en un plano vertical, tal y como lo vemos nosotros, pero si se aplica una carga horizontal concentrada en A, entonces quiere decir de que se aplica una carga perpendicular a dicho plano. O sea, imagínense una carga que esté perpendicular al plano que nosotros vemos. Y nos piden determinar la expresión del trabajo de la deformación elástica por todo concepto. Y la barra es de sección transversal, circular de diámetro D y de material en el que G, es decir, el módulo de rigidez al cortante, es igual a 0.4 E, el módulo de Young. Entonces, nos conviene ubicarlo aquí en el plano tridimensional, para ubicar más o menos que la carga P está en el eje Z y que el plano de referencia que tiene el arco AB es XY. Ahora, vamos a utilizar coordenadas polares, debido a la forma que tiene esta sección. Entonces, si cogemos una sección tomada desde el punto A, es siempre recomendable no utilizar el empotramiento como sección inicial. Si tomamos una sección donde tomamos el punto A hasta el empotramiento, si hacemos un corte en cualquiera de las secciones, entonces tenemos que analizar qué es lo que vamos a considerar, cuáles son las cargas que vamos a considerar. Entonces,
En este caso, si queremos calcular el momento, debemos calcular, recordemos, el momento es la fuerza por la distancia perpendicular al punto. Entonces, si nosotros queremos la distancia perpendicular a este punto de aquí que tenemos, ¿no?, que hemos tomado como referencia, como un corte, entonces debemos calcular el P por la distancia desde ahí, desde ese punto A hasta dicho punto, y ahí es donde trazamos esa perpendicular. Entonces tendríamos que esa distancia es r seno de teta. Entonces se va a considerar el momento por flexión y eso sería igual a menos P por r seno de teta. Y luego para la torsión, recordemos, para la torsión debe ser un par torsor que esté aplicado perpendicular a la sección. Entonces tendremos que calcular la distancia, ¿no?, y en este caso sería r por 1 menos coseno de teta. Entonces, para el caso de la torsión tendríamos que la función es menos P por R por 1 menos coseno de teta. Y en el caso de la cortante es constante en este caso. Entonces tendremos que para el caso de la flexión, la energía de deformación es igual a la integral de 0 a L de m cuadrado entre 12i por dl, donde dl se entiende un tramo de dicha sección, porque aquí no solamente depende de x y aparte depende de y, o sea, depende de ambos a la vez, pero recordemos que como estamos en coordenadas polares, ese de dl se representa por r de teta. Entonces, teta va desde 0 a pi medios, donde pi medios es se entiende que es el valor que se obtiene cuando analizamos hasta el punto B. Entonces tendríamos que la energía de deformación es 1 entre 12i por la integral de 0 a pi medios de menos P por R seno de teta elevado al cuadrado por R de teta. Y tendríamos esa expresión. Ahora hemos transformado el seno cuadrado, que nos resulta, por 1 menos coseno de 2 teta entre 2 para poder integrar más fácil. Y finalmente tendríamos esto, P cuadrado por R cubo por pi entre 8 e i. Continuando, ahora vamos a llegar para el caso de la torsión. Tendríamos la integral desde 0 a L del momento torsor al cuadrado entre 2g por el momento de inercia polar. Y reemplazando tendríamos esto, ¿no? M de t era menos P por R 1 menos coseno de teta. Entonces, finalmente expandimos ese 1 menos coseno elevado al cuadrado y tenemos esa expresión. 1 menos 2 coseno de teta más coseno al cuadrado de teta. Y afuera tendríamos P cuadrado R al cubo entre 2g por el momento de inercia polar. Y reemplazando, expandiendo, tendríamos esa expresión de aquí, que nos va a facilitar la integral. Y finalmente tendríamos esto, que la energía de deformación por torsión es igual a P cuadrado R cubo entre g, momento de inercia polar, por 3pi octavos menos 1. Y ahora la cortante. Tendríamos que la energía de deformación por cortante es el factor de forma por la integral de 0 a pi medios de la cortante al cuadrado entre 2ga por dl. Entonces simplemente reemplazamos y sabemos que la cortante aquí es constante. Entonces tendríamos finalmente que la energía de deformación por cortante es igual a factor de forma por p cuadrado r pi entre 4ga. Y ahora, para la sección circular vamos a calcular el área, que es pi cuartos de cuadrado, el momento de inercia, que es pi sobre 64 de la cuarta, y el momento de inercia polar, que es la suma de la inercia en x y y, sería simplemente el doble el momento de inercia, ¿no? Pi sobre 32 de la cuarta, y el factor de forma para una circunferencia, para un sector circular, para una área circular, siempre va a ser 10 novenos, eso es algo que debemos recordar. Y también que nos dijeron que el módulo de rigidez del cortante G es igual a 0.4e. Entonces, para hallar la energía total, debemos sumar todos los efectos de las tres cargas. Entonces, obtenemos esa expresión. Y finalmente reemplazamos valores. Va a ser algo extenso, ¿cierto? Pero dense cuenta que hemos reemplazado ese G por 0.4e para ir factorizando algunos valores. Y en algunos casos los pi se anulan. En la mayoría incluso, ¿no? Los pi se anulan. Aquí también. Y bueno, finalmente obtendríamos como resultado que la energía de deformación total es igual a P cuadrado R entre ED cuadrado por 25 novenos más R cuadrado entre D cuadrado por 38 menos 80 sobre pi. Hay que hacer bastantes factorizaciones para obtener ese resultado. Y eso sería todo para este problema.
Veamos ahora el problema 5, nos dice: aplicando el teorema de Castigliano, determinar la flecha en el punto B de la estructura mostrada y considerar los efectos de flexión y cortante. Y ahí nos dan los datos: inercia, área, módulo de Young, módulo de rigidez al cortante y el factor de forma 1. Ya. Ahora, si observamos la siguiente estructura, podemos ver que en el punto B tenemos una rótula, aquí. Entonces, esto produce que la viga se divida en dos tramos como estructuras independientes. Entonces, al ser estructuras independientes, yo puedo analizar cada uno de los tramos y se supone, aplicando el principio de compatibilidad, que la deformación calculada en B desde ambos tramos debe salir la misma. Pero ahora, ¿desde dónde me convendría, cierto, calcular la deflexión? Sería desde el tramo AB, porque acá tenemos simplemente un voladillo, o sea, un empotramiento, y acá la deformada. Y eso sería prácticamente una viga en voladizo. Sin embargo, si nosotros utilizamos el tramo BCD, sería una estructura muy compleja. Tenemos un apoyo inclinado, tenemos una carga distribuida y aparte tenemos un tramo sin ninguna fuerza. Entonces eso sería muy complicado. Entonces es más conveniente utilizar el tramo AB. Y la deformada aproximadamente tendría algo como esto. Así, aproximadamente. Eso es para identificar que la deflexión en B, o sea, la flecha en B, debe ser la misma, tomando ambos tramos como referencia. Entonces, la estructura es isostática. Para los efectos de calcular la deflexión en B, el problema se reduce a determinar la flecha en B de la viga en voladizo a B, bajo la acción de una carga P. Entonces nosotros vamos a aplicar una carga P imaginaria, ¿no?, que vale igual a 0. Y sobre eso nosotros vamos a calcular la flecha aplicando el teorema de Castigliano. Entonces, tomamos también cuál va a ser nuestro tramo. En este caso, siempre que tengamos cargas triangulares, conviene utilizar como tramo de inicio el punto donde empieza la carga. Es decir, no coger el final del triángulo, porque ahí sería aún más complicado hallar la función de la cortante y la función de la flexión. Entonces, esta sería la forma equivalente de cómo nosotros vamos a calcular la flecha delta. Entonces, según el teorema de Castigliano, delta de B es igual a la derivada parcial de U con respecto a P. O sea que delta de B sería, considerando ambos, flexión y cortante, tendríamos primero 1 entre I por la integral desde 0 a 3 del momento derivada parcial de M sobre P, más el factor de forma entre GA por la integral de 0 a 3 de la cortante por derivada parcial de cortante con respecto a P. Listo. Entonces, continuando, vamos a hallar la deformación por flexión. Entonces tenemos que hallar la función de la flexión cuando nosotros hemos aplicado la carga P también. Entonces, considerando el tramo X desde 0 a 3, tendríamos esa función momento. Ahora, sabemos de que es P por X porque siempre que aplicamos una carga y deseamos determinar la función momento, simplemente la multiplicamos por el parámetro X. Ahora, ¿cómo interpretamos la carga distribuida? Recordemos de que esto es W por X al cubo entre 6L. L vale 3 en este caso. De ahí es donde hemos obtenido esa fórmula. Debemos recordar. Y si derivamos eso con respecto a P, tendríamos menos X. Ahora, reemplazando en la ecuación, tendríamos, ¿no?, la integral de 1 entre I por de 0 a 3 por M, por la derivada parcial de M con respecto a P. Y eso es igual a la función que tuvimos del momento por el menos X, ¿cierto? Pero recordemos también de que P es igual a 0. Nosotros le hemos asignado ese valor. Entonces cuando reemplacemos ya eliminamos ese parámetro P. Y tendríamos entonces la integral de 0 a 3 de X a la cuarta sextos por 1 entre EI. Y eso sería pues 3 a la quinta entre 30 EI. Y finalmente tendríamos que nuestra flecha por flexión sería 81 entre 10 EI. Ahora, hallamos la deformación por cortante. Tendríamos que aplicar la fórmula, simplemente el factor de forma entre GA de 0 a 3 de Q por la derivada parcial de Q con respecto a P. Entonces vamos a hallar otra vez la función cortante.
recordemos, cuando tenemos una carga distribuida, para el caso de la cortante es W entre 2L por X al cuadrado. Y ahí tendríamos la función. Entonces sabemos de que en este caso la cortante por P es constante, simplemente. Y tendríamos que la derivada parcial de la cortante con respecto a P es 1. Entonces, para un tramo de 0 a 3, tendríamos que la fuerza cortante es igual, la flecha por cortante es igual al factor de forma entre GA por la integral de 0 a 3 por 1 y por la función cortante que ya habíamos determinado. Pero recordemos otra vez de que P es igual a 0, entonces eliminamos ese P y tendríamos que integrar X al cuadrado medios por el factor de forma entre GA. Y bueno, el factor de forma es 1 y simplemente tendríamos 3 al cubo entre 6GA. Y entonces tendríamos finalmente la deformación por cortante, lo cual es lo que tenemos a continuación. Continuando y ya para finalizar, ahora debemos reemplazar los datos que teníamos al inicio. Entonces, si multiplicamos EI, obtenemos, bueno, debemos reemplazar en unidades toneladas metro cuadrado. Entonces simplemente multiplicamos kilogramos sobre centímetro cuadrado por centímetros a la cuarta y a eso debemos multiplicarlo por 10 a la menos 3. Aquí en el caso de los kilogramos por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y esto de acá, bueno, el resultado final nos va a dar centímetros al cuadrado. Entonces eso en metros al cuadrado sería por 10 a la cuarta, simplemente. Entonces finalmente esto lo multiplicamos por 10 en realidad, ¿no? Y tendríamos 1680 toneladas metro cuadrado. Y ahora el valor de K sería 0.84 por 10 a la sexta kilogramos centímetro cuadrado por el área, que son 90 centímetros cuadrados. Y los kilogramos los dividimos entre 1000 otra vez y obtendríamos este valor, 75.600. Luego, bueno, sabemos que los efectos de la deformación, en este caso, se pueden superponer. Se puede superponer la flecha por flexión y la flecha por cortante. Sumamos entonces 81 entre 10i más 9 entre 2ga, que era el resultado de la cortante. Y reemplazando en la ecuación, tendríamos esto. Tendríamos que factorizar por 10 a la menos 3 porque salen valores muy pequeños. Y algo quiero recalcar aquí, hacer hincapié de esto. Pueden observar incluso que la deformación por flexión, es decir, la flecha por flexión, es mucho mayor a la flecha por cortante. Es decir, es muy pequeña, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas veces en los problemas no consideramos inclusive la flecha por cortante, porque resulta un valor pequeñísimo y nos resulta más bien un mayor trabajo utilizarla, hallar la fórmula y todo eso, y al final darnos cuenta de que casi no es útil. Entonces, inclusive, como pueden ver, la flecha por cortante depende del módulo de rigidez al cortante y entre el área. Si tenemos inclusive un área mayor, en este caso de una viga, una sección mucho mayor, tendríamos una deformación menor inclusive. Entonces es por ello que la deformación por cortante siempre nos va a dar valores muy pequeños. Ahora, finalmente eso, redondeando en milímetros, tendríamos 4.9 milímetros hacia abajo. Y esa sería la flecha en B. Y esa sería la respuesta a este problema. Veamos el último problema. El poste de forma de un cuarto de elipse, momento de inercia constante, soporta en su extremo superior una carga vertical P. Y su extremo inferior está empotrado verticalmente. Ahora nos piden determinar los desplazamientos vertical, horizontal y la variación angular del extremo superior teniendo en cuenta solamente efectos de flexión. Esto es importante. Solamente efectos de flexión. Ahora, esa carga que teníamos ahí, cierto P, es la carga que se aplica inicialmente. Ahora, según el teorema de Castigliano, debemos aplicar una fuerza horizontal ficticia H y un par ficticio M para determinar pues los desplazamientos en esas direcciones. Entonces tendríamos que para el extremo B, la energía de la formación es a la integral de m cuadrado entre 12i d de L. Ahora ponemos una diferencial de L porque ahora la longitud no solamente depende de X ni solamente de Y, depende de ambos. Entonces debemos encontrar una función que represente una variación en dicha longitud. Y bueno, tendríamos que para calcular los desplazamientos vertical,
en este caso sería derivada parcial de u con respecto a p. El desplazamiento horizontal es la derivada parcial de u con respecto a h. Y el momento de giro, y el ángulo de giro. El ángulo de giro es igual a la derivada parcial de u con respecto a m. Entonces ubicamos nuestros ejes coordenados x e y podemos hallar la ecuación de esta elipse, que sería x al cuadrado entre 64 más y al cuadrado entre 36 igual a 1. Recordemos. Entonces, de esta forma no nos conviene. Entonces es mejor utilizar coordenadas polares. Y ponemos a x como 8 coseno de teta y a y como 6 seno de teta. Y donde teta va a variar de 0 a 90, ¿cierto? Entonces, ubicamos una sección genérica. En este caso, otra vez, nos conviene utilizar como punto de inicio el extremo donde se está aplicando la carga P. Porque si tomamos como punto de inicio la sección donde inicia el empotramiento, tendríamos que hallar las reacciones aquí y de repente esto nos va a resultar más tedioso porque tenemos que calcular el momento interno, tenemos que calcular las fuerzas en ambos ejes en este caso. Entonces, mejor es empezar desde donde se aplica la carga P. Ahora determinamos las distancias. En el caso de x sería 8 por 1 menos coseno de teta. Y en el caso de y sería 6 por 1 menos seno de teta. Porque le estamos restando 6 menos 6 seno de teta para cualquier punto. Y igual acá en el 8. 8 menos 8 coseno de teta. Y por eso hemos factorizado. Entonces, el momento sería lo siguiente. Menos el momento par, menos h por 6 por 1 menos seno de teta, menos p por 8 por 1 menos coseno de teta. Ahora, teniendo en cuenta la expresión del momento, debemos calcular la derivada parcial de m con respecto a p. Y eso es igual a menos 8 por 1 menos coseno de teta. La derivada parcial de m con respecto a h para el caso del desplazamiento horizontal, que sería menos 6 por 1 menos seno de teta. Y la derivada parcial de m con respecto al par m', que es igual a menos 1 simplemente. Entonces, ahora, recordemos que d de L no va a ser solamente dependiente de x aparte y de y aparte, sino que van a tener una relación entre ambos. Entonces, recordando coordenadas polares, la longitud de arco es igual a r de teta, donde radio es esta expresión. Y al cuadrado más x al cuadrado. Y al cuadrado, 36 seno cuadrado de teta, más x al cuadrado, que es 64 coseno cuadrado de teta. Entonces, reemplazando las primeras expresiones, tendríamos esto, que el desplazamiento vertical es igual a 1 entre i por la integral de m derivada parcial de m con respecto a p, r de teta. Entonces, reemplazamos esa expresión que va a salir bastante extensa. Sería menos p por 8, 1 menos coseno de teta, por menos 8, 1 menos coseno de teta, raíz cuadrada de 36 seno cuadrado de teta, por más 64 coseno cuadrado de teta. Entonces, tendríamos factorizado 64, negativo por negativo, este menos p con ese menos 8, 64 entre i por la integral de 0 a pi medios, porque teta varía de 0 a pi medios, de p por 1 menos coseno de teta elevado al cuadrado por raíz de 36 más 28 coseno cuadrado de teta. La transformación que hice aquí es que si este 64 lo transformamos en 36 coseno cuadrado de teta, tendríamos ahí 36 seno cuadrado más 36 coseno cuadrado, sería igual a 36. Recordamos seno cuadrado más coseno cuadrado resulta 1. Y a esto le sumo su 28 coseno cuadrado de teta, me daría ese resultado que tengo factorizado a continuación. Entonces, integrando esto sí, lo vamos a realizar con calculadora porque esta integral resulta muy tediosa de realizar, pues la integral indefinida y luego hallar los valores. Y el resultado final va a ser 142.59 de p entre i. Continuando ahora, hallando la derivada parcial de m con respecto a h, ya teníamos que valía menos 6 por 1 menos seno de teta. Entonces, para hallar el desplazamiento horizontal, tendríamos 1 entre i, aplicándonos por la integral del momento, derivada parcial del momento con respecto a p, r de teta. Entonces, reemplazamos y nuevamente vamos a tener una expresión bastante tediosa. Tendríamos 1 entre i por la integral de 0 a pi medios de menos p por 8, 1 menos coseno de teta, que es el momento, y la derivada parcial que es menos 8, 1 menos seno de teta, raíz cuadrada de 36 seno cuadrado de teta más 64 coseno de teta.
cuadrado de teta. Entonces podemos factorizar el 8 por 8, que es 64, multiplicar por 1 menos coseno, 1 menos seno, y dejar esa raíz cuadrada en función del seno cuadrado, ¿cierto? Y bueno, esto nuevamente se va a realizar con calculadora, porque es una integral, esa integral indefinida es muy tediosa de realizar. Lo podemos hacer con calculadora científica, ojo, calculadora ClassPad Casio FX570. Y el resultado final nos va a ser 4pi entre i. Y finalmente, para hallar el ángulo de giro, tendríamos la integral, ¿no?, de m por la derivada parcial de m con respecto a p, r de teta. Reemplazamos simplemente y nos resulta menos 1 por menos p, ¿cierto? Por menos 8, 1 menos coseno de teta. Entonces esto va a dar como resultado p por 1 menos coseno de teta, raíz de 36 más 28 coseno cuadrado de teta. Y esto, otra vez con calculadora, nos va a dar un valor de 29.44p entre i. Listo. Bien hecho, muchachos. Este sería el último problema. Y por último, pero no menos importante, es brindar las referencias de donde hemos realizado este material. La teoría del libro de Hibbeler, los problemas de ese libro, vía George y algunas imágenes que hemos utilizado se encuentran en esta página. Y bueno, cabe mencionar también un agradecimiento a mi compañero de Ingeniería Civil, Daniel Córdoba, que me ha ayudado con la edición de este video. Y bueno, hasta ahí hemos llegado. Gracias por su atención y la próxima semana continuaremos con el siguiente video del próximo tema. Hasta luego.